Abogados de divorcio de Reddit. ¿Cuál es la forma más tonta en la que un cónyuge intentó engañar al otro? Historia 1. En mi primer año de Derecho, tuvimos un desfile de abogados invitados, cada uno con su historia de guerra para convencernos, o advertirnos, sobre su especialidad. Uno de ellos, un litigante que se alimentaba del caos de los divorcios millonarios, contó una anécdota imposible de olvidar. Una pareja poderosa, que convirtió su separación en un asedio interminable. Quemaron meses, montones de escritos judiciales, y más de 6 cifras en honorarios, peleando con uñas y dientes por todo, desde propiedades hasta utensilios de cocina. Pero el verdadero campo de batalla fue un cenicero de porcelana, astillado. Nadie podía explicar por qué importaba tanto. ¿Valor sentimental? ¿Puro rencor? Y aún así, sobrevivió a todas las demás disputas. Al final, después de repartir los coches, vender la casa y vaciar las cuentas, el cenicero tuvo su día en los tribunales. El juez se lo concedió a la esposa. Una victoria, si es que puede llamarse así. Historia 2. Era uno de esos casos que se parecían menos a la ley, y más a una tragedia a cámara lenta. Un hombre sobrevive a un accidente de moto brutal, pero su mente nunca vuelve del todo. La indemnización millonaria que recibió debería haberle garantizado una vida tranquila. En cambio, se convirtió en el objetivo. Su esposa aprendió a usar su confianza como arma. Al principio le hacía firmar documentos que no entendía, disfrazados de facturas inofensivas, notas amistosas, formularios rutinarios. Luego llegaron cartas falsas de Hacienda, amenazas que decían que la cárcel era segura a menos que desapareciera. Y él le creyó, desapareció. Cuando reapareció años después, el mundo que creía suyo, casa, cuentas, pertenencias, estaba completamente a nombre de ella. Entre los papeles que había firmado sin saberlo estaban los de su divorcio. Cuando dejé el bufete, el caso seguía arrastrándose por los tribunales. Pero, en realidad, ninguna sentencia podía devolverle los años que ella le había robado. Historia 3. En una pequeña comunidad costera, vivía un hombre que, tras un accidente en barco, perdió parte de su memoria. No podía recordar ni los nombres de sus amigos de la infancia, pero sí el olor del mar y su costumbre de cuidar el jardín. Después del incidente, recibió una indemnización suficiente para comprar una casa acogedora y vivir en paz. Su hermana, que se mudó con él, para ayudarle, poco a poco comenzó a manejar todos sus asuntos. Al principio solo pagaba las facturas, pero con el tiempo empezó a vender sus pertenencias, asegurando que todo era para las reparaciones. El golpe más duro llegó cuando le hizo firmar un contrato de venta de la casa, convenciéndole de que se trataba de una autorización para instalar nuevas ventanas. Meses después, despertó en una habitación alquilada sin entender cómo había terminado sin hogar. Cuando la verdad salió a la luz, ya casi no quedaba nada que recuperar. Historia 4. Una amiga mía estaba atrapada en los últimos coletazos de un matrimonio tóxico, del tipo en que las amenazas llegaban por mensaje, a veces acompañadas de fotos de una pistola cargada. ¿La policía? Inútil. Solo es una foto, le dijeron, como si eso borrara la intención detrás. Cuando la hostilidad llegó a su punto máximo, él ya vivía con una mujer misteriosa. Mi amiga decidió dejarle recoger lo que quedaba de sus cosas en la casa. Me pidió que la acompañara. Seguridad en compañía, pensé. Al llegar nos encontramos con las cerraduras cambiadas. Un cerrajero nos abrió, pero en cuanto la puerta se abrió, la verdad fue evidente. La casa era una cáscara vacía. Sin sofá, sin platos, sin ropa, incluso el frigorífico estaba limpio. Subimos con la esperanza de encontrar al menos a sus gatos. Pero la planta de arriba estaba igual de vacía. Días después, los gatos aparecieron en una clínica veterinaria al otro lado de la ciudad, registrados con el nombre de la hermana de él, como si estuvieran en un extraño programa de protección de testigos felinos. Finalmente, bajo presión, él lo admitió todo. Las amenazas, los mudanceros, el trastero donde había escondido su vida, pieza por pieza. Como si ella no se diera cuenta de que su existencia entera había sido borrada. Historia 5. Durante mi práctica en un tribunal de magistrados, presencié un caso curioso sobre la reducción de pensión alimenticia. Una mujer entró en la sala insistiendo en que no podía pagarle a su exmarido la cantidad acordada de manutención.
Según ella, el negocio que había gestionado después del divorcio apenas se mantenía a flote. Sin embargo, resultó que había transferido oficialmente la empresa a su nueva pareja, y de forma misteriosa, las ganancias de él se habían triplicado en solo 6 meses. El exmarido vivía en un pequeño apartamento con su hijo adolescente, que estudiaba en la universidad. Ella, en cambio, alquilaba una casa enorme donde vivían su pareja, el hermano de este, y 5 parientes que habían llegado del extranjero. Lo más sorprendente se reveló al final. La mujer afirmó que ahora mantenía a 12 personas a su cargo, la mayoría de las cuales solo había visto en fotos de redes sociales. Historia 6. Uno de los divorcios más extraños que llevé, empezó con una acusación tan absurda que tuve que leerla 2 veces. Mi cliente era un asesino en serie por cáncer. Él era un viudo amable y reservado, cuya primera esposa había muerto de cáncer. Años después se volvió a casar, una relación que se deterioró rápidamente. Cuando el divorcio ya estaba en marcha, conoció a otra mujer. Era cálida, generosa, y trágicamente, diagnosticada con cáncer terminal. Ahí fue cuando la esposa número 2 encontró su historia. Según ella, mi cliente había provocado la muerte de su primera esposa, y ahora estaba repitiendo el acto con su prometida. Sin ciencia, sin lógica, solo una conspiración tan delirante que podría haberse viralizado en Internet. Su propio abogado no quiso tocar el tema. En cambio cometió el error fatal de pedir al juez que le permitiera hablar directamente. El juez aceptó. Ella se puso de pie, radiante de confianza, y pronunció lo que solo puedo describir como un TED Talk personal sobre matar a la gente con malas vibras. Incluso afirmó que él había intentado darle a ella cáncer, pero que, de alguna manera, había resistido. Su abogado parecía desear una trampilla bajo su silla. El juez la miraba en silencio, como si esperara a que su cerebro reiniciara, y yo solo me preguntaba si aquello era locura o arte escénico. Historia 7. Trabajé un tiempo en un taller de reparación de teléfonos móviles. Una tarde, un hombre trajo su smartphone y pidió un restablecimiento completo de fábrica. Le pregunté si quería guardar sus fotos y documentos. Respondió con total seguridad: no hay nada importante ahí. Un par de horas después de iniciar el proceso, una mujer irrumpió en el local casi sin aliento, diciendo el apellido del dueño. Tras comprobar su identificación, me contó que el teléfono era la clave para destapar todo. Mensajes con su amante, transferencias de dinero a cuentas desconocidas e incluso vídeos comprometedores. Le dije que aún era posible recuperar los datos. Sus ojos brillaron como si le hubiera entregado un cofre lleno de tesoros. Nos quedamos hasta altas horas de la noche bebiendo café que ella trajo, y recuperamos archivo tras archivo. Al final, en la pantalla apareció toda una crónica digital de su doble vida. Ella lo llamó en ese mismo momento, puso el altavoz y comenzó a leerle, una por una, sus propias palabras. Al otro lado de la línea, silencio absoluto. Nunca se presentó. Supongo que algunos prefieren seguir siendo fantasmas en su propia historia. Historia 8. Esta no viene de un cliente, pasó en mi propia familia. Cuando mis padres decidieron separarse, acordaron usar a un amigo de la familia como mediador neutral. Sin abogados, sin batallas legales, solo una división limpia y civil de los bienes, o eso creíamos todos. Cuando empezaron a llegar los documentos, mi padre fue aplastado. Mi madre estaba a punto de quedarse con la casa, los 2 coches, la mitad de su jubilación, y una pensión vitalicia tan alta que parecía un premio de lotería, unos $2.500 al mes. Para ponerlo en contexto, eso era casi el 70% de su sueldo como trabajador municipal. Olía mal, pero mi padre no conocía las reglas del juego. Creyó que así funcionaban los divorcios. La verdad, el amigo de la familia no era neutral. Él y mi madre habían diseñado todo el acuerdo para favorecerla, con un plan secundario para pasarle aún más dinero en secreto después de la firma. Solo cuando alguien convenció a mi padre de contratar su propio abogado se destapó la estafa. El acuerdo se reescribió, y al final consiguió algo justo. Mi madre todavía finge no entender por qué mantenemos las distancias, como si la traición hubiera sido un malentendido y nosotros fuéramos los rencorosos. Historia 9. Había un empresario increíblemente rico, dueño de una cadena de restaurantes en todo el país. Además de su negocio tenía mansiones, yates y un jet privado, el paquete completo.
Tras el divorcio, su exmujer exigía la mitad de todo, desde las propiedades hasta las acciones de las empresas. Él le propuso otro trato, que se quedara con todos los bienes, joyas y coches, y que él conservaría la empresa, comprometiéndose a pagarle el 40% de las ganancias netas cada mes. Ella aceptó de inmediato. Una semana después, él vendió su compañía a una gran corporación, pero en lugar de recibir dinero en efectivo, lo cobró en forma de un fondo benéfico a su nombre. Todas las ganancias iban ahora a apoyar proyectos artísticos, es decir, básicamente a financiar sus propios hobbies. Se puso a trabajar como cocinero en un pequeño café, preparando hamburguesas y riéndose cada vez que recibía su sueldo de $200, sabiendo que a ella solo le tocarían 80. Su frase se hizo famosa en la ciudad: la mejor salsa es la venganza, servida en un sobre de nómina. Historia 10. Antes de trabajar para un abogado de divorcios, pasé un tiempo en la fiscalía, y allí vi algo que todavía encabeza mi salón de la fama de la pequeñez. Una pareja estaba en plena separación tóxica. Una mañana, el marido se mudó sin escándalos. Su esposa salió a trabajar, pensando que volvería a una casa un poco más vacía. Técnicamente, así fue. Su ropa había desaparecido. Algunas cosas personales, también. Pero todo lo demás, estaba pegado. El mando de la tele, pegado con Gorilla Glue a la mesa de centro. El teléfono, fijado para siempre en su base. Los cojines del sofá, la aspiradora, incluso el salero, todos convertidos en piezas de museo, inmóviles. La policía llegó para hacer fotos, documentando cada absurda escena del crimen. Y cuando creían que ya lo habían visto todo, las llamadas seguían llegando. Los guantes de cocina están pegados a la pared. Las sábanas pegadas entre sí en el armario. Más que un día de mudanza, parecía una obra de arte contemporáneo hecha con pegamento. Mitad vandalismo, mitad dedicación enfermiza al chiste. Historia 11. Mi tío me contó la historia de su divorcio, que suena casi como el guión de una comedia familiar. Durante la división de bienes, él y su exmujer no podían ponerse de acuerdo, porque cada uno quería dejarle más al otro. Él le ofrecía la casa y el coche, y ella insistía en que él se quedara con ambos. Discutieron durante semanas, no por el dinero, sino por cómo cuidar al otro. Al final, repartieron todo más o menos por igual, y después resultó que él apartaba parte de su salario cada mes, por si ella necesitaba ayuda. Ella hacía exactamente lo mismo para él. Ninguno lo sabía, hasta que su hija juntó las piezas de las historias de ambos. Sí, hubo dolor, malentendidos e incluso algunas discusiones fuertes. Pero después de todo siguieron siendo amigos. Se conocían desde la escuela primaria, crecieron juntos y se separaron sin rencor. Hoy, ambos están casados con otras personas, pero los cuatro se reúnen para cenas y celebraciones. Y siempre alguien bromea diciendo que fue el divorcio más caro que se convirtió en la terapia familiar más barata. Historia 12. Un amigo mío pasó por un divorcio que no se trató de infidelidad ni de traición, se trató de orgullo. Lo despidieron de su trabajo de ingeniero en una empresa tecnológica de prestigio. Su esposa, MBA, ingresos de 6 cifras, todo juntas de directorio y almuerzos de negocios, no lo apoyó. Verlo como padre de tiempo completo, querido por sus hijos, parecía herirle el ego. Ahí empezaron las tácticas. Acumulaba deudas con compras absurdas. Una vez compró una vaca entera en una tienda gourmet online, y luego las devolvía por efectivo o crédito en tienda. La deuda quedaba en los registros, perfecta para pedir más manutención. Cuando él aceptó un trabajo en Home Depot para mantenerse a flote, ella se burló. Cuando consiguió un puesto parcial de consultor informático que pagaba lo mismo, solicitó al tribunal obligarlo a trabajar a tiempo completo, no para ayudar a los niños, sino para castigarlo. Incluso las visitas se convirtieron en un arma. La orden judicial le daba cena con los niños una vez a la semana, de 5 a 7 de la tarde. Pidió recogerlos en la escuela para pasar 2 horas más con ellos. Ella se negó. Los niños estaban con una niñera en ese tiempo, pero eso no importaba. Nunca se trató del dinero, ni de los niños. Se trató de control. Y de castigo. Historia 13. Mi madre vivía con un hombre que destruía todo a su alrededor. Nunca le levantó la mano, pero sabía destrozar con palabras, humillar hasta hacerte querer desaparecer.
Sus infidelidades eran constantes, y las noches de fiesta con amigos, en las que olvidaba a su familia, se volvieron rutina. Ella aguantó más de lo que debía. El punto de quiebre fue cuando nos dejó, a mitad de la noche, en una carretera, para enseñarnos una lección, por llegar tarde al coche. Se divorciaron. Y entonces, él decidió usar la paternidad como un espectáculo, regalos, promesas, palabras grandilocuentes, todo para parecer el padre perfecto ante los demás. Yo era adolescente y caí en la trampa. Me fui a vivir con él pensando que sería un nuevo comienzo. En cambio, encontré un hogar frío, donde las conversaciones eran órdenes o críticas. Su nueva esposa tenía su propio caos y su indiferencia, y todos convivíamos evitando mirarnos a los ojos. Un año después le dije que quería volver con mi madre. Su reacción fue acusarme de traicionarlo. Cuando empezaron las audiencias judiciales, se ausentó varias veces a propósito, retrasando todo para retenerme más tiempo. Al final, aprendí a decirle lo que quería oír, solo para llegar a la sala del tribunal. Allí dije la verdad, sobre la indiferencia, los juegos con la custodia y el frío en el que vivía. El juez dictaminó que debía vivir con mi madre. Ese mismo día intentó detenerme, pero me fui sin mirar atrás. Después de eso, maduré rápido. Comencé a trabajar a los 15 para ayudarla. Terminé la escuela mientras trabajaba. Y me hice una promesa: mi hogar nunca sería como aquel del que escapé. Hoy llevo más de 20 años casado, nunca he levantado la mano a mi esposa, nunca la he engañado, y ni siquiera he pensado en hacerlo. Y, si Dios quiere, nunca lo haré. Historia 14. No soy abogado, pero escuché esta historia directamente de un amigo atrapado en medio del divorcio de sus padres. Su madre, una profesora bien pagada en Ontario, ganando unos $120,000 al año. Su padre, obrero, con un salario de $55,000. Cuando se separaron, el padre le cedió la casa, sin compra, sin pelea. A cambio, ella aceptó que, cuando se jubilara, él recibiría el 55% de su pensión, su parte del valor de la casa, solo retrasada. Pasaron los años. Ella se jubiló en silencio, y no se lo dijo a nadie. Cuando su hijo se enteró, le dijo: «Mamá, estás jubilada. Tienes que empezar a pagarle a papá». Su respuesta: «Por favor, no se lo digas». Tiempo después, la economía se hundió, y el padre estaba en apuros. El hijo, intentando ayudar sin destruir la familia, dejó caer una indirecta: «Sería gracioso que mamá llevara años jubilada». Eso bastó. El padre llamó a su abogado. Se presentaron los documentos. A los tribunales no les gusta que se esquive un acuerdo firmado. Ella tuvo que pagar todo lo que le debía, y el porcentaje de él subió del 55% al 65% de por vida. Pasó de tener la casa y una jubilación tranquila, a financiar los años dorados de su exmarido, con intereses. Historia 15. Mi tío vivió una historia que suena como una escena de una serie sobre grandes estafas. Él y su esposa ya llevaban tiempo bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Antes de las vacaciones de invierno, ella propuso pasar el tiempo por separado. Él en un hotel de montaña con los niños durante la primera semana, y ella durante la segunda. Parecía justo y práctico. Él aceptó. Error. Mientras él estaba en la montaña sin señal, su esposa vació la casa casi por completo. No solo muebles y electrodomésticos, sino también la ropa de cama, las cortinas e incluso los marcos de las paredes. Al mismo tiempo, retiró todo el dinero de las cuentas y dejó las tarjetas de crédito al límite. Resultó que meses antes ella había insistido en que vendiera su parte del negocio familiar y se tomara un descanso del trabajo. Así que cuando el banco vio las grandes transacciones, nadie sospechó nada. Cuando él volvió y abrió la puerta, la casa parecía haber sido saqueada. La policía llegó, pero pronto quedó claro, no era un robo sino una operación muy bien planeada. Se llevó a los niños a otro lugar distinto del que había dicho, y en ese nuevo entorno contaba a todos que él era peligroso. En el tribunal se descubrió que el dinero se había gastado en vacaciones por Europa y fiestas caras. Cuando la obligaron a devolver el dinero, simplemente desapareció. Ahora vive en España. Y sí, ni un céntimo de vuelta. Historia 16. Un amigo de la familia, abogado, terminó un día en medio de una pesadilla. Representaba a un hombre en lo que parecía un divorcio común.
sin antecedentes penales, sin señales obvias de peligro, solo una separación amarga en la que la esposa parecía decidida a quitarle todo. El abogado incluso sentía cierta lástima por su cliente. La mañana de una audiencia, nuestro amigo conducía detrás de la camioneta del hombre, cerca del juzgado. De repente, la camioneta chocó contra un SUV con tal fuerza que éste volcó de lado. Antes de que pudiera asimilarlo, su cliente salió del vehículo y trepó al interior del coche destrozado, como si fuera a rescatar a alguien. La policía estaba cerca y por un instante parecía un acto heroico, hasta que algo no encajó. El SUV le resultaba inquietantemente familiar. Unos segundos después, la verdad golpeó. Era el coche de su esposa. Y entonces, la escena pasó de accidente a horror. El hombre no la estaba salvando. La estaba apuñalando una y otra vez con un destornillador, allí mismo, en plena calle. Ella murió sobre el asfalto, frente al juzgado donde iban a resolver su divorcio. Historia 17. Mis padres estaban divorciando, y mi hermana y yo tenía 8, ella 6, vivíamos con un sistema de una semana aquí y otra allá. La casa era legalmente de mi madre, pero durante los fines de semana de mi padre, ella debía salir para que él pudiera estar con nosotros en un entorno familiar. Todo funcionaba, hasta que un día tuvieron una discusión monumental, tan fuerte que los vecinos dejaron de cortar el césped para escuchar. Mi madre se negó a irse y llamó a la policía, diciendo que mi padre nos intimidaba, y que en la casa había objetos peligrosos. Él sí tenía una colección de cuchillos de caza antiguos, pero estaban guardados bajo llave en una vitrina. La policía llegó rápido. Mi hermana y yo estábamos viendo dibujos animados cuando escuchamos golpes fuertes en la puerta. Papá abrió, y recibió gas pimienta en la cara. Segundos de caos, la puerta trasera rota, y él ya estaba en el suelo esposado. Los vecinos grababan todo con sus móviles. Nosotros llorábamos sin entender cómo Tom y Jerry se había convertido en una película de fuerzas especiales. Mi madre intentó usar el incidente para quedarse con la custodia total, pero el juez vio que la historia no cuadraba, y mantuvo la custodia compartida. Solo que la sensación de que la infancia era un campo de batalla nunca se fue. Sirenas de policía, discusiones y susurros tras las puertas se volvieron rutina. He perdonado muchas cosas con los años. Pero aquella noche y las puertas rotas, no. Historia 18. Mi madre obtuvo la custodia. Mi padre, fines de semana, festivos y una promesa. Ella le dijo en la cara que nos haría odiarlo. Y cumplió. Pasamos de una casa grande a un apartamento estrecho. Veíamos a papá 3 veces al año, con una llamada semanal de 1 hora. Ella decía que él no nos quería. Lo que no decía era que había pedido al juez limitar el contacto. Él pagaba la manutención y la pensión cada mes. Ella trabajaba a tiempo completo. Sin internet, sin cable, sin deportes ni clases de arte ni campamentos de verano. 2 años sin seguro médico cuando tenía 12. En la audiencia de custodia tenía $12,000 en ahorros. Nunca vimos un centavo. Papá ofrecía enviarnos a campamentos, visitarnos más, ella lo impedía. Cuando supimos la verdad ya era tarde. Aún así, cuando mi coche murió, papá me compró otro, pagó mi universidad, compró cada libro. ¿Mamá? Me llamó trabajadora, en una retorcida defensa del comportamiento de mi hermano. Ahí dejé de hablarle, nunca me buscó. Cuando lo intenté, se negó a darme sus datos fiscales para solicitar mejores préstamos estudiantiles. No compró ni un libro. Ella quería una guerra. La ganó, pero acabó sola, sin hija, y con un hijo que le grita y usa su casa como hotel gratis. El rencor paga, hasta que la cuenta se queda vacía. Historia 19. Trabajé como asistente legal en casos de divorcio durante más de 10 años, y el caso más absurdo que tuvimos, no fue por dinero, ni por la casa, ni por los hijos, sino por una planta. El marido engañó a su esposa, se fue de casa, y luego presentó una demanda exigiendo que le devolvieran su ficus. 2 audiencias completas solo para decidir quién tenía derecho a la planta. El juez, probablemente pensando que aquello era el colmo de lo ridículo, dictó una custodia compartida. El ficus pasaría una semana con él y otra con ella. El primer día que se lo llevó, el hombre publicó en redes sociales una foto de la maceta vacía con el título, libre. Sí, la había tirado. Cuando la esposa lo vio, quedó destrozada. El juez, furioso.
Al final, ella se quedó prácticamente con todos los bienes, y a él solo le dejaron unas cuantas cajas de cosas. Pero no terminó ahí. Presentó otra reclamación exigiendo todo lo que le correspondía por derecho. En la lista aparecían la mitad del café de la cocina, 2 cucharas, una tostadora vieja y su bata favorita. Clásico ejemplo de venganza mezquina. Historia 20. Recién salido de la Facultad de Derecho, presencié un juicio por violencia doméstica que todavía tengo grabado. La víctima, una mujer tranquila de unos 30 años, educada, de voz suave, parecía haber aprendido a encogerse para sobrevivir. Su marido, médico, estaba ausente ese día. Su abogado dijo que estaba en cirugía a varias horas de allí, con documentos de un hospital estatal. La jueza no lo creyó. El juicio siguió sin él. Ella contó su historia, encerrada en el apartamento con su bebé, sin dinero, sin comida. La familia de él vivía en el mismo edificio, le daban lo justo para mantenerla dependiente y reportaban cada movimiento, sin trabajo, sin cuenta bancaria. Cualquier intento de pedir ayuda significaba más castigos. Un día pidió leche para el bebé que lloraba, no llegó, al día siguiente fue peor. Incluso su suegro dijo, se ha pasado, como si fuera una molestia, no un abuso. Finalmente escapó, solo para ser detenida en la frontera después de que él la denunciara por secuestro parental. Era Nochevieja. Nevaba, frío helado. Sin leche, sin pañales, sin ropa de abrigo. Los guardias fronterizos, horrorizados, le dieron comida y refugio antes de dejarla ir. En el juicio, los informes médicos confirmaron cada palabra. Sus lesiones no eran al azar, eran calculadas. Entonces el marido apareció, sin cirugía, sin hospital lejano, solo arrogancia. Despidió a sus abogados, habló con desprecio a la jueza. Ella lo detuvo en seco, culpable. Condena de prisión, suspendida en apelación. No sé si conservó su licencia médica, espero que no. Historia 21. Todo empezó unos meses antes del divorcio. Mi tío recibió de su esposa un paquete extraño de documentos. Entre ellos había un seguro por accidente con su firma en la casilla de asegurado. Ella sonrió y dijo, es solo un trámite. Él ya no confiaba en ella desde hacía tiempo, así que compró una grabadora y empezó a registrar las conversaciones en casa cuando ella hablaba por teléfono con su hermano. Una noche escuchó cómo discutían la manera de organizar un accidente en un barco, sin emociones, sin dudas. Como si estuvieran planificando renovar la cocina. Cuando me mostró la grabación, sentí un frío por dentro. No era una película, no eran rumores, era la voz de una persona a la que había conocido toda mi vida. El divorcio duró 6 años, y fue una guerra de desgaste. Ella cortó la electricidad de su casa, echando a perder toda la comida. Robó todos sus documentos de trabajo, casi haciéndole perder a su cliente más importante. Él, en respuesta, contrató a un investigador privado para grabarla y demostrar que no era inválida, y que podía trabajar. Después de todo eso, dejaron de mirarse siquiera al cruzarse por la calle. Historia 22. El hombre por el que yo respondí, era un inversor autodidacta en rentas vitalicias, casa, dinero, fondo de jubilación, todo asegurado mucho antes de conocer a su esposa. Había un acuerdo prenupcial. Él pidió el divorcio después de que ella le engañara, 2 veces, grabado por las cámaras de seguridad, con sus hijos en casa. Pero en los tribunales de California, la infidelidad no cuenta. Cuando el juez terminó, parecía que ella había ganado la lotería. La sentencia. Casa en Newport Beach, valorada en 2,7 millones, vendida, ganancias a repartir. Todo el mobiliario y la cubertería, vendidos y repartidos. Pensión y manutención infantil, 50% de su ingreso bruto. La mitad de su jubilación e inversiones. 70% de la custodia con ella controlando las visitas. Ella se quedó con el Porsche, el Escalade y el S550. Él, con un BMW 750i. Y pagó ambas facturas legales. Entonces, allí mismo, sacó el teléfono. Sí, renuncio, le dijo a su jefe. El juez se quedó helado. Después llegó la revelación. Antes del juicio, ya había vendido la casa, a su hermano, por $50,000, registrado, vinculante, intocable.
El seguro de vida, beneficiario cambiado a su hermano meses antes. Llevaba tiempo preparando la jugada. Cuando dejó el trabajo en ese instante, intenté no reírme, pero en el silencio absoluto de la sala, yo era el único que jadeaba. Historia 23. Una amiga mía estaba casada con un reconocido arquitecto. Después de 28 años de matrimonio, él simplemente le entregó un sobre con documentos y le dijo que se divorciaban. Sin advertencias, sin explicaciones. Solo una nueva amante que ya se había mudado a su casa y unas cerraduras cambiadas. Ella ni siquiera sospechaba de la infidelidad. Y lo peor, había trabajado toda su vida como su asistente, gestionando proyectos, negociando con clientes, ayudándole a construir su reputación. Y de pronto se quedó sin nada, sin dinero, sin vivienda, ni siquiera con acceso al coche que compartían. Tenía más de 60 años y problemas de salud crónicos. Consiguió un empleo mal pagado en una biblioteca y alquiló un pequeño apartamento, intentando conservar su dignidad. El divorcio se alargó durante años. Mientras tanto, él compraba regalos caros para sus hijos adultos, que se pusieron totalmente de su lado. Y eso después de que ella los criara. Nunca entendí cómo se puede tratar así a una persona que te ha acompañado durante décadas. La única explicación posible es la avaricia, fría y despiadada. Pero luego, llegó su propia forma de justicia. Él se vio envuelto en un escándalo cuando se descubrió que falsificaba documentación de proyectos. Le retiraron la licencia. Su casa soñada fue puesta en venta, pero nadie la compra. Los rumores dicen que la van a demoler para construir un centro comercial. Si existe la ironía arquitectónica, es esta.